Hay una imagen muy clara que casi todos tenemos cuando pensamos en el antiguo Egipto. Una civilización avanzada, organizada, con conocimientos sorprendentes para su época. Pirámides, medicina, escritura, rituales, todo parece indicar que sabían exactamente lo que hacían. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. Algo que estaba presente todos los días. En cada comida. En cada hogar. Y que, con el tiempo, estaba dañando sus cuerpos desde dentro. Lo más inquietante no es que existiera. Es que era completamente normal. Nadie lo cuestionaba. Nadie lo evitaba. Era parte de la rutina. Y si tú hubieras vivido allí, lo más probable es que también lo habrías consumido sin pensarlo. Hoy vamos a explorar qué comían realmente los antiguos egipcios en su día a día. No en los banquetes de los faraones. No en las representaciones idealizadas. Sino en la vida real. Lo que estaba en la mesa de la mayoría de la población. Y por qué algunos de esos alimentos, aunque esenciales para sobrevivir, podían tener efectos negativos acumulativos en el cuerpo. Para empezar, hay que entender algo fundamental. La dieta egipcia estaba basada en pocos elementos principales. Cereales, especialmente trigo y cebada, eran la base de casi todo. Con ellos hacían pan, cerveza y otros alimentos básicos. De hecho, el pan no era solo un alimento, era prácticamente la estructura de la dieta. Se consumía todos los días. Varias veces al día. En distintas formas. Y aquí es donde aparece el primer problema. No por el cereal en sí, sino por cómo se procesaba. La molienda del grano se hacía utilizando piedras. Grandes bloques de piedra donde el grano era triturado manualmente. Este proceso, aunque efectivo, tenía una consecuencia inesperada. Pequeñas partículas de piedra se mezclaban con la harina. Imperceptibles a simple vista. Pero presentes. Constantemente. Cada vez que alguien comía pan, no solo estaba consumiendo alimento. También ingería pequeñas cantidades de material abrasivo. Y esto, con el tiempo, tenía un efecto acumulativo en el cuerpo. Pero antes de hablar de eso, hay otro elemento clave que debemos considerar. La conservación de los alimentos. En un entorno como el de Egipto, con altas temperaturas y condiciones específicas, mantener los alimentos en buen estado no era sencillo. Esto llevaba a que muchos productos fueran consumidos en condiciones que hoy consideraríamos cuestionables. No necesariamente en mal estado extremo, pero sí en un punto donde comenzaban a desarrollarse procesos que podían afectar la salud. Y como esto era parte de la vida cotidiana, no se veía como un problema. Era simplemente lo normal. Pero volvamos al pan. Porque este es, quizás, el ejemplo más claro de cómo algo esencial puede convertirse en un problema a largo plazo. Estudios modernos realizados en restos humanos egipcios han mostrado un desgaste dental extremo. Mucho mayor de lo que se esperaría en personas de esa edad. Y la explicación más aceptada es precisamente esta, el consumo constante de pan con partículas de arena o piedra. Cada mordida actuaba como un pequeño proceso de desgaste. Algo que no se nota en un día. Ni en una semana. Pero que, con los años, termina afectando seriamente la estructura dental. Y esto no era un caso aislado. Era generalizado. Afectaba a gran parte de la población. Pero los dientes eran solo el inicio. Porque lo que entra por la boca, no se queda ahí. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque en el próximo capítulo vamos a explorar qué pasaba dentro del cuerpo. Cómo estos elementos aparentemente pequeños podían generar efectos más profundos. Y lo más inquietante de todo, es que muchos de estos problemas no eran visibles de inmediato. Se acumulaban en silencio. Como un daño lento, pero constante. Si en el capítulo anterior descubrimos que algo tan básico como el pan podía contener partículas invisibles que desgastaban el cuerpo poco a poco, ahora vamos a ir más allá.
Porque lo verdaderamente inquietante no es lo que se veía, sino lo que ocurría dentro del cuerpo. Procesos lentos, silenciosos, casi imperceptibles, que se acumulaban día tras día. Y aquí es donde la historia se vuelve mucho más incómoda. Porque no estamos hablando de un alimento raro o excepcional. Estamos hablando de algo que formaba parte de prácticamente todas las comidas. Volvamos a ese pan. A esas pequeñas partículas de piedra mezcladas con la harina. Cuando entraban en la boca, comenzaban desgastando los dientes. Pero ese era solo el primer paso. Al ser ingeridas, esas partículas continuaban su recorrido por el sistema digestivo. Y aunque el cuerpo humano es sorprendentemente resistente, no está diseñado para procesar materiales abrasivos de forma constante. Con el tiempo, este tipo de ingestión repetida podía generar irritación en el sistema digestivo. No de forma inmediata, no como una reacción aguda, sino como una acumulación de microdaños. Pequeñas alteraciones en los tejidos, repetidas durante años. Pero esto no ocurría de forma aislada. Porque hay otro elemento clave en la dieta egipcia que amplificaba estos efectos, la cerveza. Sí, la cerveza era una de las bebidas más consumidas en el antiguo Egipto. No como un lujo, sino como una parte fundamental de la dieta diaria. Se consumía en grandes cantidades, incluso por trabajadores y niños en versiones menos fermentadas. Y esto tiene una explicación lógica. El agua, en muchas ocasiones, no era completamente segura para beber directamente. La fermentación de la cerveza ayudaba a reducir ciertos riesgos. Pero aquí aparece otro problema. La cerveza egipcia no era como la que conocemos hoy. Era más espesa, con residuos sólidos, rica en sedimentos. Y esos sedimentos, muchas veces, también contenían restos del proceso de molienda. Es decir, más partículas. Más material que el cuerpo debía procesar. Ahora imagina la combinación. Pan con partículas abrasivas. Bebida con residuos sólidos. Consumo constante, todos los días, durante años. No es difícil empezar a entender cómo estos elementos podían generar efectos acumulativos. Pero hay algo aún más interesante. El impacto en el sistema digestivo no siempre era evidente. No hay registros claros de enfermedades específicas relacionadas directamente con esto en los textos antiguos. Pero eso no significa que no existieran. Simplemente no se interpretaban de la misma forma. Muchas molestias, dolores o problemas internos podían ser atribuidos a causas completamente distintas. Espirituales, energéticas, desequilibrios invisibles. Y eso hacía que el origen real pasara desapercibido. Pero los estudios modernos han encontrado indicios que apuntan en otra dirección. Evidencias de desgaste interno, de infecciones, de problemas que podrían estar relacionados con la dieta. No como un evento puntual, sino como un patrón. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja. Porque no todo era negativo. Esta misma dieta permitía la supervivencia de millones de personas en un entorno difícil. Era eficiente, accesible, adaptada al contexto. El problema no era su existencia, sino sus efectos a largo plazo. Y eso es algo que rara vez se percibe en el momento. Pero hay otro factor que debemos considerar. La falta de variedad en la dieta. Aunque existían otros alimentos, vegetales, frutas, pescado en algunas regiones, la base seguía siendo la misma. Y cuando una dieta es repetitiva, cualquier elemento problemático se amplifica. Porque no hay alternancia. No hay descanso. El cuerpo está expuesto constantemente al mismo tipo de estímulo. Y eso aumenta el impacto acumulativo. Pero quizás lo más inquietante de todo esto es que, desde la perspectiva de los egipcios, no había una señal clara de que algo estuviera mal. No había un momento donde alguien dijera, esto nos está dañando. Era parte de la normalidad. Y eso lo convierte en un problema aún más difícil de detectar. Porque cuando algo es cotidiano, deja de ser cuestionado.
Y aquí es donde la historia empieza a reflejar algo muy actual. Porque incluso hoy, en contextos completamente diferentes, existen hábitos alimenticios que forman parte de la rutina diaria y cuyos efectos no son inmediatos. No generan una reacción clara en el momento, pero con el tiempo, se acumulan. Y eso es lo que hace que este tema sea tan relevante. Porque no se trata solo del pasado. Se trata de entender cómo algo aparentemente inofensivo puede tener consecuencias cuando se repite constantemente. Pero aún no hemos llegado a la parte más impactante. Porque en el próximo capítulo vamos a explorar otros elementos de la dieta egipcia que, aunque menos evidentes, también podían tener efectos en el cuerpo. Algunos relacionados con la conservación de alimentos. Otros con el entorno. Y lo más inquietante de todo, es que muchos de estos factores eran completamente invisibles. No tenían sabor. No tenían olor. Pero estaban ahí, formando parte de cada comida. Si en el capítulo anterior vimos como elementos visibles, como las partículas en el pan o los sedimentos en la cerveza, podían afectar el cuerpo de forma lenta y acumulativa, ahora entramos en un terreno aún más inquietante. Porque hay factores que no se ven, que no se sienten, que no alteran el sabor de los alimentos, pero que pueden tener un impacto profundo en el organismo. Y lo más perturbador de todo es que estos elementos estaban presentes en el día a día de los antiguos egipcios sin que nadie pudiera identificarlos como un problema. Uno de los ejemplos más claros tiene que ver con el almacenamiento de los alimentos. En un clima como el de Egipto, con altas temperaturas y variaciones de humedad en ciertas zonas cercanas al Nilo, conservar el grano no era sencillo. El trigo y la cebada, base de la dieta, eran almacenados durante largos periodos en condiciones que hoy sabemos que no siempre eran ideales. Y aquí es donde aparece un enemigo invisible, los microorganismos. Hongos, bacterias, procesos de fermentación no controlados. Todo esto podía desarrollarse en el grano sin que fuera necesariamente evidente a simple vista. Y aunque no todos estos procesos eran peligrosos, algunos podían generar compuestos que, al ser consumidos de forma repetida, afectaban el cuerpo. No de forma inmediata, no como una intoxicación clara, sino como una exposición constante a pequeñas cantidades de sustancias que el organismo debía procesar. Pero esto no terminaba en el almacenamiento. Porque una vez que el grano era procesado y convertido en pan o cerveza, estos compuestos podían seguir presentes. Invisibles. Sin alterar demasiado la apariencia. Formando parte de la rutina diaria. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja. Porque estos efectos no siempre eran directos. No causaban síntomas claros en el momento. Podían influir en el sistema digestivo, en la respuesta del cuerpo, incluso en el estado general de salud, pero sin una causa evidente. Y eso hacía que pasaran completamente desapercibidos. Pero hay otro factor que pocas veces se menciona. El entorno. El polvo. La arena. El aire mismo. En una región donde el viento podía arrastrar partículas constantemente, donde el suelo era seco y las condiciones favorecían la dispersión de polvo, no era extraño que pequeñas cantidades de arena terminaran en los alimentos durante su preparación. No como un evento excepcional, sino como parte del proceso. Y aunque pueda parecer insignificante, la exposición constante a estas partículas, tanto por ingestión como por inhalación, podía tener efectos acumulativos. Irritación, desgaste, impacto en el sistema respiratorio. Nuevamente, no de forma inmediata, pero sí progresiva. Y esto nos lleva a algo aún más interesante. Porque el cuerpo humano es capaz de adaptarse a muchas condiciones. Puede tolerar ciertos niveles de exposición. Puede compensar, ajustar, resistir. Pero esa resistencia no es infinita. Y cuando la exposición es constante, incluso pequeñas agresiones pueden terminar teniendo un impacto significativo. Pero hay un elemento más que añade otra capa a este escenario. Los utensilios y materiales utilizados en la preparación de alimentos.
Aunque los egipcios tenían conocimientos avanzados en muchas áreas, los materiales disponibles tenían sus propias limitaciones. Vasijas, herramientas, superficies de preparación, todo podía influir en lo que finalmente terminaba en la comida. Pequeños residuos, interacciones químicas básicas, elementos que hoy consideraríamos relevantes, pero que en ese contexto eran completamente normales. Y esto crea una imagen muy clara. La dieta egipcia no era peligrosa en sí misma. No estaba diseñada para causar daño. Pero estaba expuesta a múltiples factores que, combinados y repetidos a lo largo del tiempo, podían generar efectos en el cuerpo. No como un problema evidente, sino como una acumulación silenciosa. Y aquí es donde aparece la parte más inquietante de toda esta historia. Porque desde la perspectiva de quienes vivían en ese momento, todo esto era invisible. No había una forma clara de identificar estos riesgos. No había una comparación directa. No había un punto de referencia que permitiera decir, esto no debería estar ocurriendo. Era simplemente la vida normal. Y eso es lo que lo hace tan relevante incluso hoy. Porque nos recuerda algo fundamental. No todo lo que consumimos tiene un efecto inmediato. No todo lo que parece seguro lo es a largo plazo. Y muchas veces, los problemas más complejos no vienen de grandes errores, sino de pequeñas exposiciones repetidas. Pero aún falta una pieza clave. Porque en el próximo capítulo vamos a cerrar todo esto con una pregunta que conecta directamente con el presente. ¿Qué habría pasado si los egipcios hubieran sabido lo que nosotros sabemos hoy? ¿Habrían cambiado su forma de alimentarse? ¿O habrían seguido exactamente igual, porque no había otra opción? Y lo más importante, ¿cuántas de nuestras propias costumbres actuales podrían verse de la misma manera en el futuro? Si los antiguos egipcios hubieran tenido acceso al conocimiento que tenemos hoy, es posible que muchas cosas hubieran sido diferentes. Tal vez habrían cambiado la forma de moler el grano. Tal vez habrían mejorado los métodos de almacenamiento. Tal vez habrían reducido algunos de los riesgos que hoy podemos identificar con relativa facilidad. Pero hay un detalle clave que no podemos ignorar. Ellos no sabían. No tenían forma de ver lo invisible. No podían analizar microorganismos, ni identificar partículas microscópicas, ni comprender procesos químicos que ocurren dentro del cuerpo. Para ellos, la comida era lo que les permitía vivir. Era lo que sostenía a toda una civilización. Y en ese contexto, lo importante no era si algo podía generar efectos a largo plazo, sino si permitía sobrevivir en el presente. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque significa que muchas de las decisiones que hoy juzgaríamos como incorrectas eran, en realidad, las únicas posibles. No había alternativas claras. No había soluciones accesibles. No había otra forma de hacerlo. Y esto nos lleva a una reflexión mucho más profunda. Porque aunque hoy tenemos más información, más tecnología, más capacidad de análisis, seguimos enfrentando el mismo tipo de problema, solo que en un contexto diferente. Consumimos cosas todos los días. Alimentos procesados, productos industrializados, combinaciones que forman parte de nuestra rutina. Y muchas veces, lo hacemos sin cuestionarlo demasiado. No porque seamos descuidados, sino porque es lo normal. Porque es lo que está disponible. Porque es lo que todos hacen. Y aquí es donde la historia del antiguo Egipto deja de ser solo un relato del pasado y se convierte en un espejo incómodo del presente. Porque ellos también confiaban en lo que tenían. También creían que su forma de alimentarse era la correcta. También repetían hábitos sin cuestionarlos, porque no había razones claras para hacerlo. Y sin embargo, había efectos. Invisibles. Acumulativos. Silenciosos. Pero reales. Y eso plantea una pregunta que es difícil de ignorar. ¿Cuántas de nuestras propias costumbres actuales podrían ser vistas de la misma forma dentro de miles de años?
¿Cuántas cosas que hoy consideramos normales podrían ser interpretadas como errores evidentes por alguien con más información en el futuro? Y lo más inquietante de todo, es que probablemente no lo sabremos mientras esté ocurriendo. Porque ese es el patrón que se repite. Lo cotidiano se vuelve invisible. Lo repetido deja de ser cuestionado. Y lo acumulativo solo se entiende cuando ya ha pasado suficiente tiempo. Pero hay algo más que hace que esta historia sea aún más poderosa. Porque no se trata solo de errores o limitaciones. También se trata de adaptación. De supervivencia. De cómo una civilización entera logró prosperar durante miles de años utilizando los recursos disponibles, incluso con todas estas limitaciones. Y eso también es importante. Porque demuestra que el ser humano es capaz de adaptarse a condiciones complejas. De encontrar equilibrio incluso en contextos imperfectos. Pero ese equilibrio no es perfecto. Siempre tiene un costo. Y en el caso de los antiguos egipcios, parte de ese costo estaba escondido en algo tan básico como la comida diaria. Algo que parecía inofensivo. Algo que era necesario. Algo que nadie cuestionaba. Y sin embargo, estaba dejando una huella en sus cuerpos. Poco a poco. Día tras día. Sin hacer ruido. Y ahora volvemos al presente una vez más. Porque después de todo esto, la pregunta ya no es qué comían los egipcios. La pregunta es otra. Mucho más directa. Mucho más personal. ¿Qué estás consumiendo tú todos los días, sin pensar? No cosas extremas. No decisiones grandes. Cosas pequeñas. Hábitos. Rutinas. Elementos que forman parte de tu vida y que rara vez cuestionas. Y aquí es donde el tema alcanza su punto más fuerte. Porque no hay una respuesta simple. No hay una lista clara de lo que está bien o mal. Pero hay una idea que permanece. La acumulación importa. Lo que se repite, deja huella. Y muchas veces, los efectos más importantes no son los que se sienten de inmediato. Son los que aparecen con el tiempo. Y tal vez esa es la lección más importante que podemos extraer de todo esto. Que incluso las civilizaciones más avanzadas de su tiempo pueden tener puntos ciegos. Que incluso lo más cotidiano puede esconder consecuencias. Y que entender el pasado no es solo mirar hacia atrás, sino cuestionar el presente. Porque al final, la historia no solo nos muestra lo que ocurrió, también nos da pistas sobre lo que podría estar ocurriendo ahora mismo, sin que nos demos cuenta. Y eso es lo que hace que este tema sea tan inquietante. Que tal vez, igual que ellos, estamos conviviendo todos los días con algo que parece completamente normal, pero que, con el tiempo, está dejando una marca silenciosa. Si te gustan estos misterios de la historia, suscríbete. Porque hay secretos del antiguo Egipto que aún no han sido revelados. Y algunos son incluso más perturbadores que este.